Pero lo que pasa es que la idea es no tomar eso a la ligera. También hay unas, por ejemplo, para cuando están con la menopausia, pero es muy importante evaluar primero por exámenes de sangre cómo están esas hormonas. Entonces voy a empezar aquí a compartir la presentación. Ustedes me dirán ahorita si sí se ve, si no se ve, porque yo quedo sin poder mirar. Sí, ya se está viendo. Ahí ya se ve y me veo yo también. Sí. Ah, listo, perfecto. Sí, entonces la idea hoy es evaluar como las principales hormonas del cuerpo y sobre todo las que están relacionadas con el peso, con la ansiedad y cómo logramos como organizarlas y qué debemos hacer. En resumidas cuentas, es muy en lo que nos estamos enfocando con los retos, con el curso, que es alimentarse sanamente, evitar todos esos alimentos procesados, ultraprocesados, regular la insulina, regular el azúcar en la sangre, porque esa es como el gran detonante de muchas cosas en el cuerpo. Entonces voy a empezar de una vez para que nos rinda y para pues las cumplidas hay que premiarlas. Entonces vamos a empezar con algo que es muy importante, que es el ciclo circadiano. Todos nosotros tenemos, pues los humanos tenemos un ciclo circadiano. Hay algunas personas o que por algún síndrome lo tienen trocado o que por el oficio o por los viajes, sobre todo cuando son entre continentes, lo han ido trocando, pero es muy importante como organizar ese ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Básicamente son las oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Ahorita van a ver que el cuerpo tiene ciertas horas para ciertas cosas y eso es muy importante incluso para la actividad física, para el trabajo, para la concentración, porque hay momentos del día en que es mejor o más eficiente el cuerpo para hacer ciertas cosas. Entonces aquí más o menos vemos como durante el día cómo se va comportando el cuerpo, ¿cierto? Y básicamente ese ciclo circadiano regula el sueño y la vigilia, el hambre, la saciedad, el comportamiento, los niveles de energía, las tendencias hormonales, la temperatura, la presión arterial, la atención y la capacidad cognitiva. Entonces, todo, digamos, cuando uno tiene regulado ese ciclo circadiano, uno más o menos está como coordinadito todo el día y llevando a cabo las funciones de una forma regulada. Pero cuando, digamos, uno ya no duerme bien o por ejemplo, es de las personas que se despiertan a las 3, 4 de la mañana y no se puede volver a quedar dormida y empieza a pensar cosas y se empieza a estresar y empieza a producir el cortisol en el momento que no lo debe producir. Como el cortisol tiene un ciclo, si digamos yo lo empiezo a producir antes, entonces se me va a disregular cuando no debe estar altico. Entonces la idea es aprender a mejorar ese ciclo circadiano. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en los horarios del día, cómo se comporta el cuerpo de acuerdo a ese ciclo circadiano. Entonces hay dos cosas del ciclo circadiano o dos hormonas que son fundamentales, que son el cortisol y la melatonina, que son las que regulan básicamente la vigilia y el sueño. Entonces el cortisol es el que nos mantiene alerta y la melatonina es la que nos va durmiendo, la que nos vaya aplacando al finalizar la tarde. Entonces el cortisol tiene un pico alto que es más o menos de 6 a 8 de la mañana y la idea es que, como ven aquí en la gráfica, va bajando durante el día, a las 6 de la tarde ya está muy bajito y ya a las 9, 12 ya no debe estar tan alto y empieza otra vez a subir y el pico máximo otra vez es al otro día, ¿cierto? Entonces él tiene su pico máximo, pero si por ejemplo cuando el cortisol va tipo 12, 3 de la tarde bajando, pero tenemos algún factor estresante, entonces nos hace ahí un pico hacia arriba. A ver qué pasó aquí. Nos hace ahí un pico hacia arriba y entonces nos repunta en un momento en que no debe repuntar y ahí nos puede dar ansiedad, nos puede dar hambre o si por ejemplo consumimos mucha cafeína durante la tarde, como la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, nos puede hacer un pico de cortisol y el problema es
que en el momento uno siente que el café le quita la ansiedad, pero como nos sube el cortisol, porque el cuerpo ahí mismo como que le dan café, tiene que estar alerta a ver qué es lo que va a pasar, entonces nos puede dar ansiedad en la tarde, que muchas veces la gente le da ansiedad a 4 o 5 de la tarde. A las 6:45 de la mañana hay un pequeño aumento de la presión arterial. A las 7:30 de la mañana ya empieza a disminuir la producción de melatonina, o sea que ya ahí es cuando uno se empieza a despertar. Hay muchas personas que esa disminución de la producción de melatonina se les demora mucho y eso no es bueno porque entonces van a quedar como dormidos cuando no deben, tipo 8 o 9 de la mañana, que supuestamente es el pico de cortisol, pero se recomienda que si uno, por ejemplo, cuando uno se levanta y uno siente que uno queda como muy dormido, si uno se expone al sol, el sol estimula la glándula pineal para que no produzca más melatonina. O sea, la melatonina se produce en el cerebro, en la glándula pineal. Entonces el sol le avisa que ya es de día y que ya no produzca más melatonina. Entonces se aconseja, porque eso ayuda a regular el cortisol y la melatonina. Entonces eso es muy importante hacerlo, exponerse por ahí 15 minuticos al sol para disminuir esa producción de melatonina. A las 8:30 de la mañana es que supuestamente se llevan a cabo los movimientos intestinales. Hay personas pues que se van regulando y van subiendo ese horario precisamente por los mismos horarios de trabajo, porque pues a las 8:30 muchas personas para sentarse en el trono a esa hora como que no. Entonces la idea es que si se va regulando un poquito antes, pues mejor, pero el problema es que si es a las 8:30 de la mañana y la persona evita ir al baño en sitios que no son en la casa, pues van generando también en el intestino estreñimiento y eso tampoco es bueno porque pues si uno está estreñido empieza a dañarse la flora bacteriana, entre más tiempo dure la materia fecal en el intestino, más se absorbe cualquier cosa que uno se come, entonces es importante ir evaluando cuándo son esos movimientos intestinales y con la ingesta de fibra, digamos, en la última comida del día anterior, tratar de regular lo que sea más temprano o tomar agua apenas se levanta y eso ayuda a esa motilidad intestinal. A las 9 de la mañana hay un pico de testosterona, entonces, digamos, para las personas que quieren aumentar masa muscular en un gimnasio, es muy bueno a esa hora, tipo 9 de la mañana, hacer ejercicios de fuerza porque ayuda mucho a mejorar la masa muscular cuando hay picos de testosterona. Acuérdense que la testosterona no es solo de los hombres, sino que las mujeres también producimos testosterona, que ahorita vamos a ver eso. A las 10 de la mañana es el mejor momento de atención, digamos, si uno tiene una prueba, si uno tiene que estudiar algo, si uno tiene que hacer algún proyecto, las 10 de la mañana es el mejor momento de atención. A las 2:30 de la tarde es cuando hay mejor coordinación motora y es porque ya se almorzó tipo 12:30, ya se terminó el proceso digestivo y ya como que los nutrientes están en todo el cuerpo nutriendo las células y hay mejor coordinación motora. A las 3:30 de la tarde, que ya empieza a bajar ese cortisol, ya está muy bajito, hay menor tiempo de reacción, entonces es cuando uno está como menos ágil, o menos hábil, o menos coordinado. A las 5 de la tarde hay mejor eficiencia cardiovascular y fuerza muscular, o sea, no es que ahí se gane masa muscular, sino que el cuerpo tiene más fuerza. A las 6:30 mayor niveles de la presión arterial. Muchas veces a las personas a las 6:30 les hace un pico, o digamos cuando se enferman de la presión o que se ponen rojos o que les duele la cabeza, es después de las 6 de la tarde. A las 7 de la noche es el momento de que el cuerpo tiene mayor temperatura y luego empieza a bajar también. A las 9 empieza la producción de melatonina en forma en el cuerpo. A las 10:30 se disminuyen los movimientos intestinales. Por eso es tan importante que uno no coma tan tarde. Porque si uno come tipo 9 o 10 de la noche y a las 10:30 se suprimen esos movimientos intestinales, esa comida me va a quedar como ahí, me va a caer pesada, no la estoy digiriendo y eso me hace pasar mala noche, que como les digo, me despierto 3, 4, se me sube el cortisol y empieza un desbalance. Por eso es tan importante comer temprano, tipo 6, 7 de la noche, ojalá 2, 3 horas antes de acostarse. A las 2 de la mañana es el sueño más profundo, el sueño REM, y a las 4:30 de la mañana se disminuye la temperatura y la presión arterial. Yo muchas veces, digamos, me despierto a las
4 de la mañana con frío, y ahorita pues peor con estos fríos que están haciendo, porque hay una disminución de la temperatura corporal. Entonces miren que el cuerpo tiene sus horarios y a veces uno debe tratar de ir con esos horarios, pues tampoco ser estricto que no puedo hacer ejercicio por la noche, porque no, pero digamos yo cuando hago ejercicio, yo ya no volví a hacer ejercicio nunca ni por la tarde ni por la noche, porque a mí me activa mucho la actividad física y no duermo bien. Hay personas, claro que no todo el mundo pues esto es así literal, hay personas que el ejercicio por la noche los cansa y duermen mejor. A mí me pasa totalmente al contrario, yo prefiero siempre actividad física por la mañana y por la tarde no me siento como bien, como con ánimo de hacer ejercicio y también ya me acostumbré. Bueno, ¿cómo es la formación de hormonas en el cuerpo? Entonces, las hormonas que hacen regular todos los procesos del cuerpo. Hay hormonas que son como los gerentes del cuerpo que van regulando y van direccionando todo. Deben estar siempre sincronizadas. Cuando una hormona empieza a fallar, las otras, como están relacionadas unas con otras, empiezan también a fallar y eso se va volviendo un círculo vicioso de enfermedad, de malestar. Entonces sí es muy importante mantener esas hormonitas reguladas y bien formaditas. Siempre deben estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y en la cantidad adecuada. Debe haber un balance entre esas hormonas y tienen un efecto dominó. Como les decía, si hay una falla, empiezan todas las otras a fallar. Básicamente, las hormonas sexuales que son estrógenos, progesterona y testosterona están súper relacionadas con la hormona de crecimiento. Entonces, para la gente que está buscando aumentar masa muscular, es muy importante tener esas hormonas sexuales muy alineadas porque esas me ayudan con la hormona de crecimiento. Y que es muy importante para la formación de las hormonas. Primero, la materia prima. La materia prima con la que se fabrican esas hormonas básicamente son grasas saludables, proteínas y para las hormonas de la tiroides, la L-tirosina, que es un aminoácido, pues igual es una proteína. Entonces muchas veces si uno está haciendo una dieta muy restrictiva de grasas, o sea que no come nunca grasas o que tiene unos niveles de grasa corporales muy bajitos y casi que la poca comida que uno ingiere se va es para dar energía y la grasa en el cuerpo está muy bajito, incluso las glándulas suprarrenales que producen hormonas son pura grasita, son unas hormonitas que son puro colesterol. Entonces, el colesterol no es tan malo, el colesterol, uno debe consumir colesterol hasta 400 miligramos al día, a no ser que uno tenga una hipercolesterolemia, que ya solamente debe consumir 200 al día. Pero las grasas saludables son muy importantes porque esas hormonas están fabricadas todas con grasitas. Entonces, ¿cuáles son las grasas saludables? El aceite de oliva, el aguacate, el coco, las almendras, todos los frutos secos, la piel del pescado, digamos el salmón, el omega 3, la yema del huevo. Esas grasas son el chocolate oscuro, son súper saludables, la linaza. Entonces es muy importante tenerlas dentro de la alimentación. Ahora, una cosa es la materia prima y otra cosa, dónde se produce, ¿cierto? La fábrica de producción de hormonas básicamente es el hígado, la tiroides y las glándulas suprarrenales que me faltó acá. Entonces, si el hígado hay un hígado graso, ya me empiezan a desbalancear las hormonas. Si la tiroides está enferma, pues también, pero igual para eso dan la hormona tiroidea. Entonces, es muy importante que esas fábricas estén saludables para que puedan producir sus hormonas. También se necesita un estímulo de producción. Entonces, el sexo, por ejemplo, estimula mucho la producción de testosterona y de progesterona. El ejercicio también estimula la producción de hormonas, porque el ejercicio ayuda a que se regule el metabolismo y ese metabolismo me ayuda a que la hormona tiroidea, la glándula tiroidea me produzca hormonas. La exposición al sol también estimula la producción de hormonas. Es importante, digamos, para la vitamina D, pero también para la producción de hormonas. Y hay unos obstáculos que inhiben la producción de hormonas, que son el estrés, el cortisol, porque cuando uno está estresado, el cuerpo para todas sus actividades para enfocarse en lo que está pasando, la falta de sueño y el aumento de la prolactina, también sobre todo para los estrógenos y la progesterona. Entonces, esos son los obstáculos principales. Entonces, dormir es muy importante. Siempre entre 7 u 8 horas, no que yo duermo 4 y con eso tengo
eso no es suficiente para el cuerpo necesita descansar. Entonces vamos a ver ahora las hormonas sexuales, ¿cierto? Si hay un desbalance hormonal o una fatiga adrenal, digamos a veces están digamos las glándulas suprarrenales están tan cansadas de producir cortisol, porque allá es donde se produce el cortisol, y produce tanto por tanto estrés que tenemos hoy en día que se empieza a producir un desbalance hormonal. ¿Cuáles son los síntomas que uno tenga un desbalance hormonal? En las mujeres, que digamos cuando estamos en la menopausia o síndrome premenstrual, pues tenemos desbalances hormonales, nos puede dar variación del estado de ánimo, variaciones del peso cuando uno tiene el periodo o durante el ciclo menstrual, retención de líquidos, dolores de cabeza, dolores lumbares antes de la menstruación, infertilidad, cáncer de antecedentes familiares de cáncer o de fibroadenomas también hacen que haya un desbalance hormonal, bajo deseo sexual, va produciendo ese desbalance hormonal, sequedad vaginal, sequedad en la piel, alteraciones de la memoria, aumento del vello facial, y cuando esos desbalances hormonales muchas veces se producen cuando uno está en exposición a muchos pesticidas o, por ejemplo, a metales pesados, cuando uno consume mucho pescado, mucho mercurio y no consume suficiente selenio, o cuando uno, por ejemplo, toma mucha agua de botellas de esas de plástico, guarda la comida en plástico, y si no son esos plásticos que son libres pues de parabenos, entonces no es bueno porque son unos disruptores endocrinos y van desbalanceando esas hormonas. Y en los hombres, que la andropausia les produce bajo deseo sexual, pérdida de vitalidad, dificultad para mantener la erección, pérdida de masa muscular, aumento de grasa abdominal. Ese aumento de grasa abdominal está súper relacionado con el cortisol y la insulina cuando están elevadas, baja densidad ósea, hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia es cuando uno no produce muchas hormonas, el cuerpo, al no haber suficientes niveles de hormona, empieza a liberar y a formar colesterol para que se formen esas hormonas, pero si hay una fatiga adrenal, pues las glándulas suprarrenales no están formando esas hormonas y nos queda ese colesterol aumentado, porque el colesterol se usa para fabricar hormonas. La hiperinsulinemia, cuando tenemos la insulina alta, la depresión y la exposición también a metales pesados y a pesticidas también nos conllevan a un desbalance hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes causas de que haya un desbalance hormonal o una fatiga adrenal es que las dietas altas en carbohidratos refinados, primero van dañando el intestino, como ya les expliqué la vez pasada en la charla del intestino y de cómo sanábamos esa disbiosis intestinal y todo eso. Y además, esos carbohidratos refinados estimulan mucho la insulina. Entonces, como la insulina y el cortisol son hermanitas, como que una va de la mano de la otra, entonces si yo me subo, tú también te subes. Entonces, eso va generando ese desbalance hormonal, el exceso de esos carbohidratos refinados. El estrés crónico, porque aumenta los niveles de cortisol. El bifenol A, que es lo que yo les decía de todos esos plásticos, que es un disruptor endocrino. Y el daño hepático, pues porque como en el hígado se producen hormonas, si las personas tienen hígado graso o empiezan con hepatitis o con problemas de hígado, también empiezan a dejar de producir hormonas. ¿Qué pasa? La progesterona y el cortisol son dos hormonas que comparten la materia prima para formarse, o sea, las dos necesitan como lo mismo, ¿cierto? Todas las hormonas son básicamente grasita, pero tienen otros componentes y son los mismos para el cortisol y la progesterona. Entonces, cuando hay estrés, el cuerpo prefiere defenderse que embarazarse. Entonces, empieza a disminuirse la producción de esa progesterona y ella siempre debe estar en equilibrio con los estrógenos. Entonces, esa progesterona es precursora del GABA. ¿El GABA qué es? Es un aminoácido que se llama ácido gamma-aminobutírico. Y ese GABA es un precursor de los neurotransmisores en el cerebro, de la serotonina, que es las que ya me generan bienestar en el cuerpo. Entonces, miren que es todo un círculo vicioso, que si me estreso, entonces no produzco bien progesterona, entonces la progesterona como también me ayuda para el GABA, entonces no produzco GABA, pero el GABA me ayuda a formar
las hormonas del bienestar, entonces tampoco las produzco y se va volviendo un círculo vicioso donde lo que debe estar reguladito se me sube y me desregula todo el resto de hormonas, entonces me siento mal, entonces me aburro, entonces me deprimo y es un círculo vicioso, entonces me estreso y eso continúa. Entonces, esos trastornos de sueño también ayudan a que se disminuyan la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Disminuir el cortisol y aumentar la progesterona. La progesterona se llama progesterona porque es progestar, ¿cierto? Es la que nos ayuda a quedar pues a poder quedar embarazadas, digamos, en el ciclo menstrual de la mujer, es la que se produce la que nos ayuda a toda la producción de los óvulos y todo eso. Mientras que los estrógenos son los que nos preparan, los que nos ayudan a que ya nos llegue el periodo, como en los días previos a eso. Entonces, primero están los estrógenos aumentados, en los días en que nos llega el periodo, ellos van bajando y me va empezando a subir la progesterona, que es la que ya me ayuda con la ovulación y con el embarazo, pues, en el ciclo en sí. Los estrógenos mejoran la producción de la serotonina, entonces, digamos, ayudan a que uno esté más alegre, porque la serotonina pues, es una de las hormonas del bienestar. La serotonina mejora el ánimo y el sueño y se me hizo. Se me fue esto. A ver qué me pasó aquí. Y el exceso de estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de mama y de cuello uterino. Entonces tampoco es bueno tener los estrógenos tan altos, sino que ellos deben estar como reguladitos. Entonces, digamos, lo que es importante es uno hacerse un chequeo, un perfil hormonal, medirse testosterona, estrógenos, prolactina, la progesterona, el cortisol, y evaluar cómo están esas hormonas y si están en los rangos adecuados, también de acuerdo al momento del ciclo, porque obviamente si estoy en la fase lútea, entonces deben estar unas hormonas diferentes a la otra, pero igual eso en los exámenes de sangre salen los niveles según en la fase que uno está, pero es importante siempre que se vayan a hacer un perfil hormonal, saber en qué parte del ciclo están, si están en la menopausia o si están como en los días de la ovulación o si están en los días de la menstruación, porque depende del momento en que esté, cómo están esas hormonas, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en las hormonas masculinas, pues también hay desbalance hormonal y cuando disminuye la testosterona, ellos pierden masa muscular, digamos ya los hombres en la andropausia, pues que es como la menopausia de ellos, se van volviendo muy flácidos, sobre todo los brazos y las piernas muy delgaditos, tienen menos nivel de energía, menos vitalidad, menos deseo sexual, les va disminuyendo la memoria y les va disminuyendo la motivación, que es una de las funciones de la testosterona. ¿Con qué pasa? O sea, ¿qué causa disminución en la testosterona? Lo mismo, la dieta alta en carbohidratos refinados, un estrés crónico que aumenta el cortisol y la dopamina, la fatiga adrenal, que es una alteración de las glándulas suprarrenales, la falta de sueño, la ingesta de alcohol disminuye la testosterona, el bifenol, pues que están los plásticos, que es un disruptor endocrino, y el daño hepático, porque en el hígado se producen las hormonas. Entonces, aquí están pues algunas de las funciones de la testosterona. ¿Qué debemos tomar para mejorar esa testosterona? Se ha visto que el magnesio mejora esa producción de hormonas, el zinc, pero no se debe tomar junto con el magnesio porque compiten por la absorción. La vitamina D también ayuda. El cacao, porque las epicatequinas y los flavonoides aumentan el óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a mejorar la testosterona. Y el fenogreco, que es un suplemento, ¿cierto? Natural. Pero como le digo, no es que entonces yo como que me siento aburrido, entonces voy a tomar fenogreco, no. Primero hay que medir los niveles y si están como bajitos, entonces sí podemos pensar en eso. Ahora, si yo voy a tomar un magnesio, primero debo evaluar también cómo está el magnesio en mi sangre. Entonces también es importante medir los niveles de todo eso. Y las hormonas femeninas son muy parecidos, pues como
como lo que me ayuda o lo que me afecta las hormonas femeninas con las masculinas. Entonces, para mejorar la progesterona, debemos disminuir los carbohidratos, sobre todo los simples. Podemos comer los carbohidratos complejos, el arroz integral, la quinoa, la papa con piel, el plátano también se puede comer, el pan integral, es mucho mejor que los carbohidratos refinados. Aumentar la actividad física, aumentar la actividad sexual. Entre más actividad sexual tenga uno, más progesterona produce. Hay un suplemento que se llama el saubatillo, que es una raíz, y de ahí sacan como un medicamento natural que se llama el Vitex. Pero ese Vitex, de todas formas, pues ayuda, como sobre todo en las mujeres con menopausia, a disminuir los síntomas, y también cuando dan mucho síndrome premenstrual ayuda mucho con los síntomas, pero no lo deben tomar mujeres que tengan como fibrosis en los senos o que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, porque puede aumentar el riesgo. No es que lo vaya a dar, pero sí podría aumentar el riesgo. Entonces, igual eso siempre debe ser con ayuda de un profesional. Mejorar el sueño, mejorar la progesterona, disminuir la cafeína, porque al disminuir la cafeína también disminuimos cortisol, y acuérdense que está súper relacionado aumento de cortisol con disminución de progesterona. Disminuir el alcohol, porque además el alcohol, como se debe metabolizar a través del hígado, pues si el hígado tiene que producir hormonas, pero tomamos todos los días alguna bebida alcohólica, pues no va a estar en su mejor condición para producir esas hormonas. Y restablecer el ciclo circadiano, empezar a hacer como todo para restablecer ese ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano se aconseja la melatonina, porque como esa ayuda a conciliar el sueño. Entonces, digamos, cuando uno viaja, es bueno llevar melatonina para los primeros días, empezar a regular ese ciclo circadiano y empezar a hacer como todo un ritual para dormir. Entonces, me quito el maquillaje, me organizo, evitar las pantallas, ¿cierto? Tomarse un agua de manzanilla, evitar, pues, ojalá situaciones estresantes, comer mucho, porque entonces la actividad intestinal, pues, no me deja conciliar el sueño. Entonces, todo eso hace que tengamos una buena higiene de sueño, que es muy importante para la producción de hormonas, porque las hormonas se producen la mayoría en la noche. Digamos, la hormona de crecimiento y muchas hormonas se producen durante la noche, que es cuando el cuerpo está descansando y haciendo esas otras actividades. ¿Cómo mejoramos la testosterona? Teniendo sexo los hombres, pues, ahí están pintados, actividad física, menor ingesta de carbohidratos, disminuir la resistencia a la insulina, que está ligado con la ingesta de carbohidratos, ¿cierto? Al uno ir disminuyendo la ingesta de carbohidratos, se va mejorando mucho esa resistencia a la insulina, porque se va como liberando los receptores de las células de insulina, como ya no están tan atacados con tanta insulina con carbohidrato, entonces se va como despejando y ya se va mejorando esa resistencia a la insulina. Pues cuando vimos la charla de carbohidratos, de carbohidratos, si se acuerdan, hablamos mucho de eso. Y el suplemento parecido a Vitex para los hombres, creo que el DHEA también se usa para las mujeres, ayuda mucho a la producción de testosterona, pero también tiene, pues, sus contraindicaciones, ¿cierto? También dicen que para los hombres es muy importante ser hincha del equipo ganador, porque eso sube la testosterona y sube como el ánimo, mejorar el sueño, también disminuir la cafeína y disminuir el alcohol para sanar el hígado. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? El hígado participa en la producción de las hormonas sexuales, y entre más prolactina produzca uno, menos testosterona produce. En los hombres que tienen el hígado graso, no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos empiezan a formar como unos semitos, porque el hígado graso, como es el que me ayuda a producir la testosterona, si no está sanito y está grasoso, no la produce y empiezan a formar grasa en los senos por la disminución de esa testosterona. Entonces es importante medir esos niveles. Digamos, un hombre que tenga el hígado graso, que tenga como mucha grasa aquí en el pecho, sobre todo como si fuera senos, medir esos niveles de testosterona para tratar de mejorarlos. Ahora vamos con la hormona tiroidea. La tiroides, como una regulan la sexualidad, otra regulan el estrés, ¿cierto? La hormona tiroidea lo que hace es controlar el metabolismo en el cuerpo, es la que ayuda a que todas las células
usen el oxígeno y la energía adecuadamente, ¿cierto? Que básicamente ese es el metabolismo. Con oxígeno y energía el cuerpo va regulando todas sus funciones. Entonces puede haber un desbalance que tiene muchas causas, que son primero las enfermedades autoinmunes, que es la tiroiditis de Hashimoto, que esa es autoinmune, esa es muy también relacionada con la salud intestinal, porque si hay una disbiosis intestinal o hay un intestino permeable, eso empieza a confundir, como vimos en la charla del intestino, empieza a confundir el sistema inmunológico, y como el cuerpo empieza a atacar sus propias células, una de esas enfermedades, así como el lupus, como la esclerosis, como la artritis, es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces también el intestino sano afecta a eso y es autoinmune. El estrés, porque el estrés deprime el sistema inmune, entonces también se puede producir la tiroiditis de Hashimoto, porque cuando una persona se estresa, ahí mismo el cuerpo dice, bueno, lo que yo necesito es estar alerta, tener azúcar lista por si tengo que actuar, ahí mismo sube la insulina, venga insulina, entonces ayúdeme para regular este azúcar, a ver para dónde la vamos a direccionar según lo que yo tenga que hacer, porque el estrés para el cuerpo es, tengo que estar listo porque de pronto ya me toca huir o me toca defenderme de lo que me está pasando, o sea, el cuerpo no sabe que el estrés puede ser un trancón, ¿cierto? Que uno, al contrario, tiene que estar ahí quieto. Pero esa es la señal de respuesta del cuerpo. Tengo que estar listo con mi combustible por si me toca salir corriendo. Entonces, ahí mismo deprime el intestino, deprime el sistema inmune, deprime muchas funciones del cuerpo para poder estar alerta. Las infecciones crónicas, que también cuando hay muchas infecciones, se va deteriorando ese sistema inmunológico porque se va enloqueciendo ese sistema inmune. El flúor y el cloro son antagonistas del yodo, entonces para que la tiroides funcione necesita yodo. Entonces, si hay mucho flúor y mucho cloruro en el cuerpo, ellos van desbalanceando ese yodo, entonces ya empieza a haber problemas de la hormona tiroidea. La mala flora intestinal porque genera permeabilidad y volvemos con lo del sistema inmunológico. Los tumores también benignos y malignos pueden generar un desbalance de la tiroides, pues cuando son aquí en el cuello o en la tiroides. Y la disfunción renal y hepática, pues porque en las glándulas suprarrenales se producen hormonas y en el hígado también. Ahora, hay unos nutrientes que son fundamentales para todos estos procesos, como ustedes ven acá en este dibujito. Digamos, el hipotálamo manda la TRH a la hipófisis, que es como el principal estímulo para que éste produzca la TSH. La hipófisis manda la TSH a la tiroides y la tiroides lo que hace es convertir esa TSH en T4 y en T3. Entonces, según cómo esté esa T4 y esa T3, entonces si están muy aumentadas estas, entonces no me produce tanta, pero si están bajitas, entonces me sigue produciendo. Para que estos procesos ocurran, se necesitan muchos nutrientes, por eso la nutrición es tan importante. Si, digamos, siempre comen lo mismo, no van a recibir todos los nutrientes. Necesitamos muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos, ácidos grasos, todo para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, para que se produzca esta TSH a nivel de hipófisis, se necesitan proteínas, se necesita magnesio, se necesita B12, se necesita zinc, B6, B2 y B3. Y ahorita hay mucha deficiencia, digamos, yo encuentro mucha deficiencia de vitaminas del complejo B en pacientes o que han sido, por ejemplo, que toman mucho omeprazole porque ese inhibe la absorción de la B, o que, por ejemplo, han sido operados de una cirugía bariátrica, o que les han hecho un sleeve, o que de la vitamina B, o que, por ejemplo, son vegetarianos, entonces no consumen suficiente B12. Entonces, todas esas cosas influyen en esa nutrición. Por eso es importante, si una persona va a volverse vegetariana, hacer un plan adecuado a esa nuevo estilo de alimentación y siempre suplementar B12. Siempre, los vegetarianos siempre deben suplementar B12 porque si no van a empezar a hacer deficiencias y todo esto se va a ir afectando. Para que la T4
libre o inactiva se produzca a nivel de tiroides. Entonces debe estar el yodo, que es el más importante, la B2 y la L-tirosina, que es un aminoácido. Para que la T4 pase a T3, que es ya la forma activa de esa hormona tiroidea, se necesita selenio, zinc. El zinc, por ejemplo, también hay mucha deficiencia. El zinc está más que todo en las carnes rojas y después de cierta edad a muchas personas les da pereza comer carnes rojas, entonces hay que buscar otras fuentes de zinc, que son los vegetales de hoja verde oscura. Es muy importante consumirlos para tener suficiente zinc. El cobre, la vitamina C, la vitamina E y la vitamina B12 también son importantes para esa conversión de T4 a T3. Y para que ya la T3, que ya es la forma activa de la hormona tiroidea, llegue a los tejidos o a las células para regular ese metabolismo, necesita vitamina D, que ahorita hay mucha deficiencia de vitamina D. He visto jóvenes de 18 o 20 años en el consultorio con una vitamina D en 19. O sea, yo digo, por Dios, pero pues, ¿qué come este niño? Entonces también comen súper mal, ya pues con los bloqueadores ya y con la pandemia hay mucha deficiencia porque no se asolean. Entonces hay que medir esos niveles de vitamina D, que estén, según los rangos de los laboratorios, deben estar en 30, pero el ideal es que estén entre 40, 50 o 60 máximo. Tampoco debe estar pues tan volada. Vitamina A, zinc y la actividad física mejora esa acción de la T3 en la célula. Porque, por ejemplo, entre más ejercicio haga uno y más miocitos o células musculares tenga, pues más actividad hay. Entonces sí es muy importante la actividad física. Entonces, al ser esta tiroides la glándula que controla el metabolismo, si ella empieza a fallar, tiene unos síntomas. ¿Cuáles son? Fatiga, caída del pelo, engrosamiento de los tejidos, incluso la voz se pone gruesa, hipotermia, estreñimiento y aumento de peso. Y la Hashimoto, que es una respuesta exagerada a lo que no es amenaza, digamos, cuando también hay muchas alergias, que también eso es también por un intestino que no está sano, se empieza a desbalancear ese sistema inmunológico y empieza también a producir esa tiroides de Hashimoto. Los anticuerpos se van aumentando en sangre 10 a 12 años antes de que se aumente la TSH para la tiroides de Hashimoto. O sea que cuando ya la TSH se aumenta, ya viene esos 10 o 12 años antes que se está como procesando dentro del cuerpo. Entonces eso es como la diabetes. Para que ya a uno le salga un examen alterado o un daño, por ejemplo, en una pared de una arteria, es porque vienen 10 o 12 años con malos hábitos, con mal sueño, sin actividad física, y eso va haciendo que ya cuando llega como que explota ya, se llena la última copa que derrama el vaso, es cuando ya lleva muchos años de hacerse un daño. El tratamiento para mejorar esa hormona tiroidea, otra vez disminuir el estrés, descanso adecuado, actividad física, mejorar esa flora intestinal es fundamental y una alimentación sana y balanceada como las del resto. Bueno, vamos ahora con el cortisol. Entonces el cortisol ya es la hormona del estrés. Entonces el cortisol tiene, cuando el cortisol se aumenta, hace dos cosas. Primero, hacer que se aumente, ojalá el azúcar, que se aumente la insulina, o sea, que tenga más disponibilidad de combustible y más disponibilidad de esa insulina para que me ayude a distribuir ese combustible, y se disminuyen las otras funciones, se disminuye la digestión, se disminuye el músculo, se disminuye el sistema inmunológico. Entonces, es importante empezar a hacer ejercicios de respiración diafragmática cuando uno está como estresado, hacer durante el día pausas que lo relajen, o descansar un poquito, o leer, o hacer otra actividad, o pintar, ¿cierto? Oír música, algo que le disminuya a uno como ese cortisol, y sobre todo durante la tarde. Durante la tarde, digamos, las personas como que tipo 5 de la tarde, que ya el cortisol supuestamente va bajando, entonces cuando ya han estado tan estresados durante el día y va bajando ese cortisol, les hace un pico de azúcar, porque como tuvieron tanta azúcar, tratando de estar disponible ese azúcar durante el día para defenderse, ya en ese momento se relaja, baja y a la gente le da mucha ansiedad. Entonces hay que tratar de
de que ese cortisol tenga como ese pico y ojalá no tenga más picos durante el día para evitar esos picos de azúcar durante el día. El cortisol, entonces, ¿qué factores aumentan el cortisol? Otra vez el estrés, la falta de sueño, la cafeína, el exceso de ejercicio. Digamos, el exceso de ejercicio tampoco es bueno. Si uno hace 1 o 2 horas de ejercicio está bien, bueno, un deportista de alto rendimiento, pues ese es su estilo de vida y ellos deben regular eso, pero muchos deportistas, cuando ya termina, por eso la vida útil de ellos es tan cortica, porque ese estrés que les genera esta hormona, pues los va desgastando mucho y les va generando como esa fatiga adrenal. Además, pues que físicamente ya no son pues no rinden tanto. Pero entonces el cortisol, el exceso de ejercicio, digamos, yo a las personas que hacen 2 o 3 horas de ejercicio y que además trabajan y que además la familia y que además todo, pues muy difícil porque es mucho estrés. Entonces es mejor 1 horita, máximo 1 hora y media, 4 o 5 veces a la semana. La baja autoestima, la aceptación y ahora las redes sociales están disparando el cortisol, así uno esté sentado viendo Instagram. Pero esa información del Instagram muchas veces genera estrés, que es un estrés que no es de estar alerta, pero es un estrés de esos pensamientos negativos y de aceptación, y entonces, ay no, y esta persona, y yo no hago, y esta sí hace, y yo no voy, y esta sí va, como esa comparación y ese estrés que a veces le genera a uno tanta información que hay en esas redes sociales, que yo la verdad me meto, miro como a ver, a veces pongo algo, publico algo y me salgo, trato de no estar mucho tiempo, porque primero quitan mucho tiempo y segundo, uno empieza cuando digamos, se ha visto que las personas después de que terminan de ver una red social se sienten miserables, se sienten aburridos, deprimidos, porque eso es una información que si uno no la regula o no la filtra, sobre todo, puede generar mucha baja autoestima en jóvenes. Digamos, acá las mamás de jóvenes siguen muchas cosas que son como vidas irreales o que son cosas como que los estresan realmente mucho. Digamos, ahorita hay unos que son unos influencers que hacen un mundo de bobadas y dicen que ganan un mundo de plata, entonces los hijos de uno que están estudiando una carrerita, entonces dicen, no, yo estudiando esta carrera y estos pues haciendo bobadas, pero pues no miren eso, o sea, no sigan a esas personas si les están generando como esa angustia, porque eso igual es estrés. ¿Qué factores pueden disminuir el cortisol? Disminuir el sodio. Cuando uno consume mucho sodio, también se aumenta el cortisol, entonces disminuir la ingesta de sodio es muy importante. ¿Y qué pasa? La mayoría de productos procesados son altísimos en sodio, son de 300, 400 miligramos de sodio. Un alimento nunca debe tener más de 1 o 1.5 miligramos de sodio por caloría, porque ahí es alto en sodio. Entonces, bajar un poquito el sodio, digamos las que toman Bretaña todo el día, pues eso también tiene sodio. Hacer actividades calmantes, como les decía, escuchar música, leer un libro, pintar un mandala, ejercicios de relajación o de respiración diafragmática. La cafeína, disminuir la cafeína, digamos solamente tomarla de pronto en la mañana que vaya junto con el cortisol y ya no más al día. Evitar actividad física intensa en la noche, y las aromáticas de pasiflora o manzanilla también mejora, pues disminuye el cortisol porque pues son relajantes. Entonces aquí está todo lo que afecta al cortisol: baja la digestión, aumenta la presión, suprime la función de la tiroides, atrasa la ovulación, aumenta el azúcar en la sangre, por lo que les dije, y también desbalancea el sistema inmune. También se ha visto que el cortisol genera resistencia a la insulina, diabetes y aumenta la grasa abdominal. ¿Qué cosas nos mejoran el cortisol también? La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso es muy importante hacerlo, que es como este ejercicio que dice acá. Para mejorar esa variabilidad del tiempo entre los latidos del corazón, uno debe inhalar durante 10 segundos, retener y exhalar durante 10 segundos. Eso va mejorando mucho esa variabilidad de la frecuencia cardíaca.
mejora el estrés, disminuye las adicciones, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mejora la fuerza de voluntad. Entonces, cuando tengan esas tentaciones, ustedes empiezan, respiran y eso disminuye mucho como esa ansiedad. La hormona de crecimiento también mejora el cortisol, mejora la calidad de sueño, el ejercicio no en exceso y la salud hepática. Esas tres mejoran la hormona de crecimiento, que esta a su vez mejora el cortisol. Los niveles de vitamina D fundamentales y el potasio también mejora mucho el cortisol, porque el potasio ayuda a que el sistema nervioso vaya de simpático a parasimpático. Entonces es lo contrario del sistema del cortisol. Entonces ayuda mucho a regular el cortisol, el potasio. Entonces, por ejemplo, comer alimentos fuentes de potasio, no hay que suplementarse. Por ejemplo, comer papaya, zanahoria, el mango, auyama, esos alimentos aportan muy buen potasio, entonces ayudan mucho a regular el cortisol. Ahora vamos con la insulina, que es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Entonces, pues esta sí es súper conocida. Obviamente hay unos alimentos que afectan más la respuesta glucémica y la cantidad de insulina que el cuerpo debe producir, que obviamente son los carbohidratos, el azúcar, los almidones, que son cadenitas de glucosas, y en menor cantidad ya la fibra, la proteína y la grasa. Esos son los alimentos que afectan la insulina básicamente. Las enfermedades relacionadas con la insulina son la diabetes tipo 1 y 2, resistencia a la insulina o la intolerancia a los carbohidratos. Y la insulina está súper enlazada con el cortisol. Si se sube una, se sube la otra. Entonces, si la insulina también se sube el cortisol, entonces peor. La insulina lo que hace es repartir la glucosa a las células y al hígado, y el exceso que tengamos lo guardan los adipocitos. Entonces, si yo tengo una comida que tiene 80 gramos de carbohidrato, que es mucho, ¿cierto? Digamos, una porción, una arepita de estas puede tener 15, 20 gramos de carbohidrato, un mango de estos o una naranja o una tajada de piña también puede tener 15 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo en una sola comida me como 80, ahí mismo se me dispara la insulina, también se sube el cortisol, y la insulina viene, coge ese azúcar, lleva al hígado, lleva a las células, listo, ya todo está full, ¿qué hago con este resto? Me toca guardarlo en la grasita. Entonces, por eso es muy importante no consumir tantos carbohidratos en una sola comida, y menos si son refinados, tipo donas, pan blanco, azúcares, gaseosas, bebidas azucaradas, porque más se estimula esa insulina. Lo que hace esta hormona es limpiar la sangre del azúcar, ¿cierto? Y llevarla al músculo, al hígado y a las celulitas de grasa en forma de triglicéridos, y al músculo y al hígado en forma de glucógeno, que es como el combustible que tienen los músculos para funcionar, y el hígado para defenderse en caso que haya un ayuno muy prolongado, ¿cierto? Y la insulina depende de las lipasas, que son la LPL, que es la que ayuda a que la glucosa entre al adipocito y forma el glicerol, con el glicerol y los ácidos grasos forma triglicéridos, y así es que se acumulan los adipocitos. Y la HSL, que ya coge esos triglicéridos y los convierte otra vez en ácidos grasos y glicerol para ser usados. Entonces, como quien dice, la HSL es la que adelgaza y la LPL es la que guarda. ¿Qué hace la insulina? Obviamente va a potenciar la LPL y va a inhibir la HSL. Entonces, ¿qué hace? Engordar, guardar y aumentar ese tejido graso. ¿Cómo se regula? Pues obviamente bajando los azúcares simples. Y hay dos hormonas que se llaman las hormonas del apetito, que son la leptina y la grelina. La leptina se produce durante la noche, y volvemos otra vez a que el sueño es importante, manda señales de saciedad al cerebro, estas mandan señales a las células grasas, y cuando hay exceso de peso empieza a generarse una resistencia a esa leptina y aparece alta, pero no está haciendo el oficio. Es lo mismo que la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, aparece alta, pero no está haciendo el oficio de regular ese azúcar en la sangre. Entonces, cuando uno no duerme bien, no se produce la leptina, pero en la obesidad hay resistencia a la leptina. Y la grelina se produce en el estómago y es la que manda señales de hambre al cerebro, está en las células del estómago, y cuando hay un déficit de un nutriente,
se produce la grelina. Entonces es súper frecuente que, por ejemplo, cuando uno come muy poquita proteína o muy poquito hierro o muy poquito calcio o muy poquita algún tipo de nutriente, se estimula la grelina porque es la que pide, mándenme nutrientes que estoy sin potasio, estoy sin aminoácidos, mándenme que necesito esos nutrientes. Pero uno no lo lee bien y uno dice, tengo hambre, como, y normalmente ¿qué comen? Cuando tienen ansiedad, bobadas, pan, mantequilla, papitas, chitos, chocolatas, en vez de comer buenos nutrientes, porque al uno estar bien nutrido, la grelina no está necesitando nutrientes, entonces no se produce. Entonces sí es importante tener también estas hormonas reguladitas, ¿cierto? Como durmiendo bien para que la leptina se regule y tener un buen aporte de nutrientes para que la grelina esté tranquila. Entonces, básicamente, eso es lo que hacen esas dos hormonas que son las del apetito. Bueno, entonces aquí ya terminamos la presentación. Cuéntenme qué preguntitas tienen. Ya me veo yo, esto sigue presentando. Aquí ya. Cuéntenme qué preguntitas tienen, están muy calladas. Voy a mirar el chat, a ver qué hay. Nada en el chat. María, Cuéntame, Angie. yo tengo problemas de sueño y empecé a tomar melatonina, pero a mí la melatonina no me da sueño. ¿Y cuánto te estás tomando? Ay, yo no sé. De las que venden en las tiendas naturistas, de esa, una melatonina, no sé. ¿Cuánto se debe tomar uno? Máximo 9 miligramos. 9 máximo, es que, o será Sí. que la compré muy bajita y por eso no me da sueño. Mírale la cantidad que contiene, porque casi siempre viene como de 3 o 4. ¿Te tomas una? Ajá. Mírale cuánto tiene y toma un poquito más, sí. Y evaluamos cómo te va. Listo. Listo. ¿Y de bebiditas es cuáles? Que tú diste 2 bebidas. La pasiflora, Para la tomar en la noche. Pasiflora y manzanilla. Sí. La pasiflora es como la de Listo. maracuyá, sí, que es como, ese es el maracuyá. Pues es una que sacan, pues no es maracuyá, la sacan del maracuyá. Sí, pero es parecido el saborcito. Bueno, María, muchas gracias. Listo. ¿Qué más preguntitas tienen? Pinten a ver. Lina, me toca irme, gracias. Qué bueno, Juli. Listo, me alegro que te haya gustado, Juli, chao. Lina, y lo de tus manchitas sería bueno hacer un perfil hormonal femenino. Digamos que te tomes prolactina, progesterona, estrógenos y evaluar eso. Ay, ¿qué se hizo Lina? Se fue. Bueno. ¿Qué más preguntitas tienen? Cuéntenme. No, están muy juiciosas. A ver, allá. En mi caso, el deporte no me deja activada, me deja algo somnolienta, tranquila, independientemente si vamos a la mañana, porque pasa eso, porque el día activa el organismo, ¿no? No necesariamente. Ahora es importante evaluar la alimentación y los niveles, por ejemplo, que tengas de hierro, de zinc, que con el deporte se gastan muchos micronutrientes, ¿cierto? De proteínas, digamos, de albúmina, para evaluar si de pronto es que con el ejercicio o se te van bajando esos niveles, o también que de pronto si sudas mucho pierdes mucho sodio y muchos electrolitos, y eso también hace que quedes un poquito fatigada. Digamos, cuando uno tiene bajito el sodio, la hiponatremia da como también somnolencia, incluso maluquera, entonces sería bueno evaluar como esos niveles, ¿sí? Pero no te deja maluca ni con calambres ni nada, sino somnolienta, tranquila. Sí, no, pero habría que mirar esos niveles, o si te da más cuando estás con el periodo, que estás perdiendo hierro, entonces también. Pues la serotonina, el mismo cuerpo la produce, ¿cierto? Entonces, para producir bien la serotonina, imagínate que el 75%
No, el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces hay que mirar ese intestino primero que todo, cómo está. Y para la producción de la serotonina es muy importante el ácido gamma-aminobutírico, incluso ese lo venden en pasticas, y como es un aminoácido, eso no tiene problema. Entonces a veces pueden mejorar los niveles de serotonina tomando ese GABA. GABA con B larga, ácido gamma-aminobutírico, yo creo que lo consiguen por Mercado Libre. Y te tomas de pronto unas, a ver cómo una por la tardecita, a ver cómo te va con la serotonina. Ah, buenísimo, Lina, sí, que te mande como un chequeo de esas hormonas. Pues Mario, ¿y la valeriana? También ayuda mucho la valeriana. ¿Cuántas goticas más o menos, si es en gotas, uno se toma de eso? Yo creo que, pues según la concentración, pero yo creo que 2 o 3 goticas, hay unas que son muy concentradas y quedas dopada. Habría que mirar ahí como la sugerencia, porque es según la concentración que traigan. El examen de sangre, sí, eso, digamos, los ginecólogos lo mandan, es mejor que te lo mande un ginecólogo, se llama perfil hormonal. Se llama perfil hormonal, que es como el perfil tiroideo. Entonces se puede hacer ese. Ah, sí, sí, hay gente que solamente puede a cierta hora, pero hay que mirar si ese ejercicio te está afectando el sueño. Ah, sí, Lina tiene problemas de sueño. Me pasa lo que dije. Ah, sí. Ah, y es lo peor, Lina. Y empezar en pendientes es lo peor. Hay que hacer ejercicios de respiración, rezar un Padre Nuestro y volverse a dormir. Y tomarme la... Sí, no, pues es que a mí con el médico, pues el endocrino, me mandó unas pastas, pero la verdad es que no me quiero tomar esas pastas para dormir porque él me decía que era como que no sé qué y que se me había juntado la tiroides, Ah, todas sí. esas cosas. Pero Pero ¿sabes entonces voy a... qué me dices? Parece que estás en una fatiga adrenal también. Porque estás como, mira, con la tiroides y estás durmiendo mal. Es típico de una fatiga adrenal. Ah, ok. ¿Sabes qué te convendría? Esa ashwagandha, te la voy a anotar acá. Trata de Listo. y esa se consigue yo creo que por Mercado Libre. Y esa es una raíz que regula las hormonas, pero no tiene problema, por ejemplo, como el Vitex con un cáncer de mama, pues por si uno tiene de pronto antecedentes familiares o quistes o algo así, esa no tiene ese problema. No, Bueno, no la voy a buscar. la serotonina no altera la presión alta, al contrario, la serotonina es de las hormonas del bienestar. Sí, ensaya, Lina, y nos cuentas, pero sí, ha sido... No adelgaza. El GABA es es un precursor de los neurotransmisores. No es para adelgazar el GABA. Es un precursor que ayuda a que mejoren los niveles, por ejemplo, de serotonina, precisamente, que es de las hormonas del bienestar. Entonces, ese precursor quiere decir que ayuda a que se formen, es uno de los coayudantes de la formación. Digamos, en Estados Unidos, ya en muchas partes que antes se tomaba mucho Prozac, que es un antidepresivo, ya lo están cambiando por GABA, porque se ha visto que es una deficiencia muchas veces de ese aminoácido que es precursor de esos neurotransmisores. Listo, ¿qué más preguntitas tienen? Sí, Lina, y toma melatonina mejor, porque Lina, ¿cuántos años tiene? Lina, joven. ¿Cuál Lina? ¿Yo? ¿O cuál otro? ¿O cuál Lina? Sí, tú que me pusiste ahí que no estabas durmiendo. Ah, no, yo tengo 37. Sí, no, tú sí puedes estar produciendo todavía serotonina muy bien. Eso se empieza a disminuir la producción como después de los 45, 48 años. Pero si estás estresada, tienes que buscar actividades más relajantes. Allá voy el estrés. Sí, más o menos por ahí va. Ay, qué pesar. Sí, es que tenaz esto para las que tienen niños chiquitos. O sea, no. Me parece, pero lo peor. Adelgazar en la menopausia es muy difícil por ese mismo descontrol hormonal, pero
pero hay que ser muy juiciosas y digamos, a mí me ayudó mucho para unos 2 kilos que me puse encima, los ayunos intermitentes me ayudaron, hacer ejercicio, evitar todos esos carbohidratos, bajar el estrés, para evitar esos kilos que le ponen a uno encima a la menopausia, porque si se disminuye, como se disminuye la producción de hormonas, hay mucha disminución de muchas actividades en el cuerpo y eso disminuye el metabolismo. Entonces hay que empezar a hacer ejercicios de fuerza para tratar de mejorar masa muscular, que el músculo pues es más activo, entonces quema más calorías la masa muscular, entonces sí es importante eso. De que mi hija me está escribiendo. Bueno, ¿qué más preguntitas tienen? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero digamos con un plan bien diseñado, Marta Lucía, y haciendo ejercicio, es más lento, pero sí, yo he tenido pacientes de 60, 70 años que bajan de peso, van bajando, incluso en el reto hay una, sí, van bajando de peso con tranquilidad, sin pretender bajar 8 kilos en un mes, pero sí van bajando. Bueno, entonces, súper juiciosísimas, algo natural para no consumir GABA. No, pues es que es un aminoácido. Tener una buena ingesta de proteína, pero que tampoco sea exagerada. Digamos, ese aminoácido está sobre todo en las proteínas de origen animal, en el pollo, en el pescado, en la carne. Entonces, tratar de consumir, por ejemplo, proteína en el almuerzo y en la comida. Entonces, si al almuerzo hubo pollo, en la noche pescado, si al almuerzo hubo carne, en la noche pollo, para mejorar ese aporte de aminoácidos que a veces es muy deficiente en las personas, sobre todo en la menopausia, que les da mucha pereza comer proteínas animales y se empieza a disminuir ese tipo de aminoácidos. Bueno, entonces, ¿alguna otra preguntita? Ya como que están todas. Entonces, bueno, yo después les aviso para la reunión de los alumnos del curso, ya la de abril, yo creo que sería Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa, María. Sí, o sea, antes de el sábado 10, ¿cierto? Antes de empezar el reto. Sí, antes del reto, y empezamos reto ese lunes. Sí. Bueno, nos sirve para las 2 cosas, súper. Sí, Pi. Listo. Bueno, entonces conversamos. Muchas gracias, chao. Feliz noche. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, juiciosas. Chao.